Hola chicos, como habíamos quedado, vamos a hacer un programa para realizar la simulación y el cálculo de las posiciones en X, en Y y en Z del efector final de un robot cilíndrico de 4 grados de libertad. Este robot cilíndrico ya pasó primero por el algoritmo de Navitt-Hartenberg, en el cual se realizaron los análisis de su configuración, de sus sistemas de referencia. Ya se obtuvieron los parámetros de Navitt-Hartenberg, que son los que yo tengo aquí en la pantalla. Posteriormente, lo único que vamos a hacer aquí es, para ahorrarnos el cálculo a mano, vamos a mandar a llamar nuestras funciones que ya tenemos hechas previamente, que son la función de Navitt-Hartenberg. Entonces vamos a calcular obviamente las matrices de transformación individuales, que en este caso sería el cálculo de mi función de Navitt-Hartenberg enviando los parámetros de la primera fila de mi tabla, que en este caso son Q1, L1, 0 y 0. Antes de continuar, no hay que olvidarnos de hacer la declaración de nuestras variables que nos van a servir en forma simbólica, en este caso, que van a ser Q1, Q4, D2 y D3. Hay que recordar que Q1 y Q4 son articulaciones rotatorias, mientras que D2 y D3 son articulaciones prismáticas. Entonces, ahora sí podemos mandar a llamar nuestras la función 4 veces, pero ahora enviando la segunda fila, que en este caso sería pi sobre 2, D2, 0 y pi sobre 2, ¿sí? En la segunda, bueno, en la tercera, que sería para sacar la matriz de transformación del sistema 3 con respecto al 2, entonces vamos a enviar la tercera fila de mi tabla, que en este caso es 0, D3, 0 y 0. Y por último, la matriz de transformación del sistema 4 con respecto al 3, que va a ser Q4, L4, 0 y 0. En este caso ya tenemos mandadas a llamar nuestra función 4 veces, sin embargo hay que recordar que solo tenemos 4 variables, que son las 2 rotatorias y las 2 prismáticas. Por lo tanto, los valores que se van a mantener constantes son las longitudes de los eslabones 1 y 4, así que hay que colocarle algún valor. Voy a colocarle 5 nada más como ejemplo, L4 igual a 5. Y con esos valores ahora sí podemos mandar a llamar la función. Entonces vean que ahora ya tenemos generadas nuestras matrices A10, la matriz A21, A32 y A43. En este momento las matrices se encuentran en forma simbólica, de tal manera que para que yo pueda calcular cuál es la posición del efector final, yo tengo que hacer una premultiplicación de las 4 matrices. Entonces la matriz de transformación total, que es la T, va a ser la premultiplicación del A10 por el A21 por el A32 por el A43, ¿sí? Entonces obviamente voy a obtener una matriz T muy grande, pero en este momento lo único que a mí me interesa es la posición en X, que se encuentra en la posición 1, 4 de esta matriz que acabamos de obtener, la posición en Y, que se encuentra en la 2,4 y la posición en Z, que se encuentra en la 3,4. Ahora fíjense que en este momento tenemos la matriz T en forma simbólica. Si yo quisiera calcular esos valores ya dándole valores a mis 2 articulaciones rotatorias y a mis 2 articulaciones prismáticas, yo tendría que dejar de utilizar la variable simbólica, darle valores aquí y hacer el cálculo nuevamente, pero ahora con valores. Entonces una forma más sencilla, considero yo, de hacerla es hacer los cálculos en forma simbólica, sacar las ecuaciones en forma simbólica y al final solamente hacer una conversión, un último paso, porque en este momento esta T, es más, voy a colocar Px es igual a T en su posición 1,4. Entonces esta Px es una ecuación simbólica, ¿sí? Pero es una ecuación que ya no va a cambiar, es decir, una vez que ya le di esas configuraciones, o sea que estos cálculos están hechos para una configuración en particular del robot, esta ecuación simbólica no va a cambiar. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Los valores finales, es decir, la Px, Py y Pz, los valores numéricos sí van a cambiar dependiendo de qué valor va a tomar Q1,
Q4, D2 y D3, pero la ecuación como tal no cambia. Por lo tanto, para ahorrarnos tiempo de procesamiento, no tendría mucho caso estar haciendo los cálculos de las ecuaciones una y otra vez cada vez que cambiemos de valores. Lo que sí podemos hacer es hacer el cálculo de las matrices una sola vez, el cálculo de la ecuación una sola vez y al final solamente sustituir los datos. Para esto vamos a utilizar una instrucción llamada inline. Como les comentaba, T en este momento es una matriz simbólica, pero lo que yo podría hacer es convertir, utilizando la instrucción inline. Inline lo que hace es convertirme una función que se encuentra con variables simbólicas a una función evaluable, es decir, a una función a la cual yo ya le puedo asignar valores numéricos a sus variables. Entonces, si yo corro esta expresión, me sale que T me dice inline function, es una matriz T o una función, ahora se convierte en una función evaluable. Entonces T es una función que depende de la variable D2, D3, Q1 y Q4. Entonces, como ya es una función evaluable, ahora solamente yo voy y le asigno valores a esa función T, de tal manera que si yo digo, mira, quiero saber cuánto vale la matriz T, cuando... Ojo con esto porque el orden en el que aparecen las variables aquí es el orden en el que nosotros podemos colocar los valores. Si se fijan, inline me detectó a D2 primero, a D3, a Q1 y Q4. Por lo tanto, los valores que yo le tengo que dar al principio va a ser a D2, le voy a poner 5, a D3 le voy a poner 5 también, Q1 le voy a poner 90 grados, es decir, pi sobre 2, y Q4 le voy a poner un 0. Entonces, fíjense que aquí simplemente le estoy dando ya los valores con los cuales voy a evaluar la ecuación o la matriz simbólica que se generó anteriormente. Entonces ahora sí ya me da una matriz T simplemente con los datos calculados, de tal manera que ahora puedo simplemente extraer la posición en X es igual a lo que hay en T. Bueno, esto lo voy a guardar en una matriz para que así no se pierda. Le voy a colocar T1. Entonces la posición en X es lo que se encuentra en T1 en su posición 1,4. La posición en Y es lo que se encuentra en la posición 2,4 y la posición en Z se encuentra en 3,4. ¿Sí? Entonces ya nada más hago los cálculos. Px en este caso es un 0, Py es 10 y Pz es 10. Entonces fíjense que aquí solamente necesitamos hacer el cálculo de los parámetros, bueno, de las matrices de transformación utilizando variables simbólicas. Hacemos el cálculo de la multiplicación de las matrices utilizando variables simbólicas, pero en el momento en el que utilizamos inline, esta T se convierte en una función evaluable, de tal manera que aquí simplemente evalúo a la función T y le mando los 4 parámetros que son las 4 variables que tiene esa función. Ahora, ¿por qué es útil esta función inline? Porque a lo mejor yo quiero hacer cambios simplemente de una variable, entonces no tengo que volver a recalcular las matrices, no tengo que volver a hacer la multiplicación de matrices, simplemente cambio el valor. Entonces aquí, por ejemplo, quiero recalcular, pero con la articulación 4 con un giro de 45 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya están las ecuaciones, simplemente mandamos o cambiamos el valor de la variable en cuestión y entonces los valores vuelven a cambiar, ¿no? En este caso no va a cambiar por el giro que traen, pero voy a hacer un cambio en la primera articulación. Le vamos a poner pi, por ejemplo. Y entonces esto significa que la primera articulación, que es la cintura, acaba de girar 180 grados y se encuentra del otro lado. Entonces vean obviamente que aquí sí se notó el cambio. Px ahora se encuentra en menos 10, Py se encuentra en 0 y Pz se encuentra en 10. Entonces es mucho más sencillo porque ya nada más vamos cambiando estos valores. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Si ustedes quisieran hacer una función que mueva automáticamente a su robot desde una posición A una posición B, si ustedes
meten estas ecuaciones, es decir, el cálculo de las matrices, la multiplicación de las matrices para cada paso que hace su robot, el tiempo computacional va a ser mucho más alto porque están recalculando esas matrices a cada rato. Sin embargo, ustedes meten esto una sola vez, calculan las ecuaciones y lo único que tendrían que hacer para cada paso o cada cambio de posición en su robot sería simplemente sustituir el nuevo valor de esa variable en esa función. No sé si me explico. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a utilizar un ciclo for. Voy a borrar esto. Ya tengo la función t, que es la función evaluable. Entonces voy a utilizar un ciclo for para mover a Q1, ¿no? Entonces Q1 va a comenzar con un valor de 0 y va a moverse hasta pi, por ejemplo, y que vaya con incrementos que les gusta de 0.02. Punto 1 mejor, para que no se note tanto. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es una función que haga que el robot se esté moviendo solo, pero solo estoy moviendo su articulación 1, que es la Q1, ¿no? Entonces, como ya tengo a la función t, lo único que tendría que hacer es calcular el valor de esa t con estos valores de la Q1. Por lo tanto, le voy a enviar a D2, acordémonos en qué orden estaba, D2, D3, le mando a Q1, que es la variable que estoy moviendo en mi ciclo for, y le mando un 0, que es el valor que yo le quiero dar a la articulación 4. Entonces ahora voy a tomar Px es igual a T1 en su posición 1,4, Py es igual a T1 en su posición 2,4 y Pz es igual a T1 en su posición 3,4. Entonces lo que estoy haciendo aquí, vean, a lo mejor ustedes no lo noten en este momento porque estamos utilizando un robot solamente cinemática directa, pero si ustedes llegaran a tener o quieren hacer su propio programa para controlar a su robot, ya no solamente estamos hablando de cinemática directa, hablaríamos de una combinación de directa con inversa y con jacobiano para el cálculo de las velocidades. Entonces, si ustedes meten el cálculo de estas matrices adentro de su ciclo for, va a llegar un momento en el que se va a empezar a alentar por el consumo de memoria RAM y entonces el movimiento real de su robot no va a corresponder con el movimiento que ustedes acaban de programar de este lado. En cambio, utilizando inline simplemente evaluamos dándole ya los valores, pero esa matriz T ya está calculada desde un principio. Entonces, vamos a correr esto y veamos aquí, a ver qué me faltó aquí, T1, T4, ok, aquí me comí la T, ahí está. Me comí la letra T porque obviamente quiero evaluar a la función T y le mando los 4 valores con los cuales lo quiero evaluar, pero la función T ya estaba calculada desde un principio, ¿sale? Entonces vean que ahora sí, si yo corro dentro del ciclo for, me está recalculando la Px, la Py, la Pz, solamente me está recalculando la T con los valores numéricos que le acabo de dar. Ahora nada más para que lo podamos visualizar, voy a mandar a plotear esa Px, Py y Pz. Recordemos que Px, Py y Pz está representando la posición del efector final y le vamos a colocar aquí un asterisco para que se note la trayectoria. Recordemos que cada vez que el ciclo for cambia, que significa que la cintura del robot está cambiando, por lo tanto esa posición del efector final también está cambiando. Así que para que se vea en una misma gráfica le vamos a colocar hold on y ¿qué otra cosa? Una pausa para que se note el movimiento, así, y veamos. Bueno, ahí se nota las posiciones del efector final, cómo van cambiando y la trayectoria que están formando. Lo único malo aquí es que mi gráfica se está ajustando automáticamente, por lo tanto a lo mejor lo que me serviría aquí sería darle como un límites definidos a la gráfica, tanto en X como en Y como en Z, para que así se note más el movimiento. Entonces le voy a dar hay que buscar cuál es el valor máximo que se está obteniendo para que así los límites los pongamos fuera de ese valor máximo. Por aquí veo un 10, un 10, un 10. Yo creo que el 10 y el menos 10 estaría bien, pero para que se note le voy a poner un menos 15. Entonces vamos a cambiarle aquí los límites de la gráfica, menos 15 a 15. Cambiamos esto también para Y y Z, aunque creo que en Y y Z no se está necesitando, perdón, en Z no se está necesitando por lo pronto, pero lo vamos a cambiar por si acaso.
Ok, entonces ahí se nota más claramente el movimiento que está obteniendo el robot, en el cual empezó de este lado y termina de este lado. Nos podemos dar cuenta fácilmente que la cintura llevó a cabo una rotación de 180 grados o de pi, que fue lo que yo le di aquí en el ciclo for, desde Q, desde 0 hasta pi. Entonces empezó aquí y dio la vuelta, bueno, la media vuelta, ¿sí? Aquí nada más acabo de graficar las posiciones del efector final para que veamos la trayectoria que está tomando en cuenta. Recordemos que estamos hablando de un robot cilíndrico, por lo tanto puede formar una esfera en las tres dimensiones. ¿Sale? Entonces, en las dos dimensiones, perdón. Entonces, si ustedes quisieran ahora sí ver el movimiento completo del robot, tendrían que graficar cada uno de los eslabones. Eso ya lo vimos en la clase anterior, en el cual van a tener que graficar el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. Esto ya queda como parte de su actividad para que ustedes terminen de completar este programa. Entonces, espero que haya quedado claro por qué necesitamos o por qué es importante la función inline, y aquí ya dentro de nuestro ciclo for, sobre todo porque cuando estemos hablando de un robot en el cual todas sus articulaciones se mueven a la vez, entonces todas las variables están cambiando a la vez. Entonces, si metiéramos estas 4 líneas aquí adentro de cada uno de nuestros ciclos for, se va a volver muy lento el procedimiento y el movimiento físico del robot va a estar desfasado con el movimiento que yo estoy simulando, y sobre todo el tiempo en el que se mueve el robot no va a coincidir con el tiempo que yo le estoy dando, y hay que recordar que eso es muy importante, que coincidan los pasos exactos con el tiempo exacto. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que lo hagan ustedes en su casa, pruébenlo, vean que funcione, y les voy a dejar como actividad o como reto que terminen ustedes de dibujar el robot. El dibujo del robot, aquí está ya la trayectoria, se debería ver cómo se están moviendo las articulaciones. Los otros eslabones, eso lo pueden hacer partiendo del programa que hicimos anteriormente. Bueno, eso es todo y nos vemos en la siguiente clase.